Sí, doctora, sí, correcto. ¿Quién me Muy bajito, pero sí lo escuchamos. ¿Quién me puede hacer una semblanza de qué se vio del tablero de mando integral? Híjole, no se amontonen. Ya sé que ya estamos en las últimas de este año, es la última sesión. Ayúdenme con eso, porfis. ¿Qué vieron del tablero de mando integral? Amatán, ayúdame. Que es una herramienta de gestión empresarial, doctora, donde se van acumulando toda nuestra productividad, donde podemos ver evidente toda la productividad y todas las cuestiones de atención al paciente. ¿Okay? ¿Alguien más? Ah, mira. Sí, doctora. Doctor, dígame. Sí. ¿Me gustó? Doctor Uc, tiene abierto su micrófono. ¿Quiere participar? ¿Alguien más que tenga alguna otra opinión de qué es el tablero de mando integral? O para Sí, que doctora. Adelante. Bueno, Adelante. buenos días, aquí de Chetumal. Sí, bueno, y esta herramienta pues nos permite cuantificar o medir el estado de la unidad, ¿no? El estado del hospital o de la unidad de salud y cómo va evolucionando en el tiempo, y para esto pues utilizamos indicadores de desempeño e indicadores de eficiencia. Hablamos de indicadores de productividad, indicadores de desempeño e indicadores de impacto. ¿Correcto? Y esto lo que nos va a ayudar es ¿a qué nos va a ayudar? A tener una toma de decisiones de manera correcta. A tener una toma de decisiones, justamente para eso. Un tablero de mando que solamente se llena, pero que no se analiza y no se toman decisiones a través de los números fríos que están en ese tablero, no sirve para absolutamente nada. Tengo entendido también que en estas 2 semanas que yo estuve ausente, también ya se les hizo llegar un tablero de mando. ¿Es correcto o no es correcto? Sí. Sí. ¿Qué tablero de mando les mandaron? ¿No les mandaron la última versión o sí? La última versión debe tener enseñanza, enfermería, diagnóstico de servicios de diagnóstico y tratamiento, calidad y todos los anteriores, los 4 procesos sustantivos. ¿Tienen ese tablero? ¿Sí o no? No, tienen la primera versión que solo se queda con los procesos sustantivos, se queda con calidad y se queda con los procesos financieros, ¿es correcto? Sí. Ok, entonces vamos a trabajar con ese. Estamos terminando una última versión que es justamente de la que yo le estoy hablando en este momento, donde vamos a poder medir a través de ese tablero de mando integral a toda la unidad. Y entonces de esta manera lo que vamos a hacer es tomar decisiones de manera integral. En la capacitación de nuestro personal, en la parte financiera de cómo estamos utilizando los recursos que les damos a ustedes por parte de INSABI o como ustedes estén manejando en este momento de manera tripartita, en algunos de los casos, y en todos los demás aspectos. Entonces, me parece que hoy el ejercicio lo iban a hacer 2 unidades hospitalarias, que eran... ¿Quién iba a participar hoy? ¿Pueden proyectar su tablero de mando, por favor? Gracias.
que lo vea por Doctor, calidad. ¿puede ponerlo en la carátula, por favor? Doctor Uc, ¿tiene encendido su micrófono? ¿Podemos ponerlo en la carátula, por favor? ¿Quién tuvo la oportunidad de explorar qué había o qué indicadores había en el tablero de mando integral o en el tablero de control? No se va a hacer. No. ¿Nadie tuvo la oportunidad de explorarlo de los que no lo han usado? Sí, doctora. ¿Amatán? Doctor Weber, recuérdeme cuánto tiempo lleva ya como director. 2 meses y medio, doctora. 2 meses y medio. Doctor, ¿usted ya llenó algo de esta información en su tablero de mando integral? Sí, lo he reportado en 2 meses. Correcto. ¿Y le ha sido de utilidad el tablero de mando? Así es. ¿Por qué, doctor? Porque, bueno, me exige aumentar lo que es la productividad de la unidad hospitalaria. ¿Pero por qué se lo exige? Porque, pues, hemos tenido un poquito baja de productividad, se puede decir. Entonces, esa es la intención, aumentar la productividad y otras cuestiones que aparecen en el tablero, como la atención de calidad. Ok. ¿En base a qué se analiza la productividad de una unidad hospitalaria? ¿Cómo hacemos que haya una fórmula que dice hay máxima capacidad de producción? ¿Qué significa eso? Sí, la pantalla sí, nada más. Pero nada más que nosotros no. ¿Qué significa máxima capacidad de producción? Ayúdenme. Es como, bueno, podría ser la máxima ocupación hospitalaria. No, bueno, no ocupación hospitalaria, sino como lo máximo que podemos hacer con nuestras instalaciones. Es correcto. Y entonces en la parte, doctor Monsiváis, ayúdeme tantito. Suba esta columna, bueno, esta pantalla, lo más que pueda hacia arriba, por favor. Ayúdame. Estamos teniendo un problema con la computadora. Ahorita dijimos, arreglamos. Un minutito. Ok, no se preocupe. La máxima capacidad de producción, como bien lo están comentando, va acorde a la capacidad de la infraestructura que tiene cada unidad hospitalaria. Por lo tanto, la capacidad de producción será la misma en Amatán que en el oncológico de Chetumal. No. Sí, ¿por qué y no por qué? No, porque tenemos un número de camas establecido. Obviamente, nuestro hospital nuestras camas son menos, nuestros médicos son menos, no contamos con especialistas. Tenemos baja la cartera de servicio, esa es la diferencia. No, estamos hablando, ojo, no, yo no estoy hablando de cartera de servicio, estoy hablando de infraestructura. Entonces, con base a lo que yo le acabo de preguntar, en infraestructura, ¿será lo mismo la capacidad de producción del número de consultas que se dan en urgencias en Amatán que lo que se da en el de especialidades de Chetumal? ¿Sí o no? Pues yo digo que no, porque todas las unidades tienen sus características de infraestructura propias. Es ¿no? correcto. Entonces depende de cada unidad. Es correcto. Específica, especialidad específica. De hecho, nosotros formulamos y de las mejoras que se le están haciendo a este tablero de mando es que ustedes no puedan modificar algunas de las fórmulas, porque lo que nos dimos cuenta es que se modificaban las fórmulas cuando uno empezaba a teclear información y no nos dábamos cuenta que ese espacio no se tenía que teclear. Y entonces, si se dan cuenta, en el tablero de mando donde dice urgencias, doctor, en el segundo semáforo, doctor Monsiváis, tiene 2 palomitas, una en roja y una en verde.
Eso quiere decir que ya le metieron mano sin querer a la fórmula que tenía en el porcentaje de ocupación en el área de observación adultos. ¿Sí? En la parte de arriba. Si se quiere poner justamente en la foto de urgencias, doctor. Presiónele, dele un clic, inmediatamente nos va a mandar a esta pantalla. Esta pantalla va a hablar primero de la infraestructura. Con base a eso está hecha la fórmula. Y obviamente nosotros tenemos que ver que es un segundo nivel de atención. Nosotros vamos a tener que hacer un traje a la medida para el Hospital Oncológico de Chetumal y para el Hospital de la Niñez Oaxaqueña. ¿Por qué? Porque tienen indicadores específicos de acuerdo a la infraestructura y a la cartera de servicios que ellos tienen, y entonces no los podemos medir como un segundo nivel. ¿Me explico? ¿Sí les queda claro? Sí, doctora. Entonces, yo Sí, tengo doctora. que ver el número de los consultorios, y el número de los consultorios me va a dar dos variables. Me va a dar una matutina y una vespertina. Me puede dar una tercera variable que podría ser en jornada especial, jornada de fin de semana. ¿Eso de qué dependerá? Pues de las necesidades que tenga su población de atención, ¿no? O sea, yo obro un tercer turno si mi necesidad de atención o mi diferimiento en la consulta es mayor a ¿cuántos días? ¿Cuánto dice la norma que puedo diferir la consulta de primera vez a un paciente? ¿Cuánto? Correcto. Si sale como el meme, no voy a decir el color de la institución, que pues de aquí a 8 meses me atendieron del COVID, pues ya ni al caso, ¿no? ¿Sí? Entonces, nosotros tenemos que ver en base a los indicadores qué es lo que tenemos que generar de estrategias en la unidad hospitalaria para que esto nos pueda ir ayudando. Hasta aquí voy bien o me regreso. ¿Sí? ¿O los estoy haciendo más bolas? Seguimiento de consulta de primera. Bueno, si no, va a ser mi regalo de Navidad hacer los bolas. Entonces, tenemos que ver, por supuesto, la capacidad instalada de esa infraestructura. Si yo estoy hablando de urgencias, tengo que ver mi número de consultorios de atención inmediata, porque no son consultorios de consulta externa. Tengo que ver mi número de camillas de observación adultos, las de observación pediátricas y también las de choque. En este caso, el doctor Monsiváis nos está diciendo que tiene 2 salas de choque. ¿Es correcto, doctor? ¿Sí? Sí. Lo que no va a pasar en Amatán en este momento, ¿sí? Sí, es correcto. Entonces, por supuesto que nosotros cuando pongamos estos valores me va a dar una máxima capacidad de producción de acuerdo a una fórmula. Si quieren en algún momento, si alguien tiene una duda de cómo se sacan estas fórmulas, con gusto podemos generar grupos un poquito más pequeños para que hagan ustedes el ejercicio y aprendan un poquito de cómo se hacen o cómo se elaboran los indicadores. No intenten inventar el hilo negro, los indicadores ya existen y de hecho lo que se hizo es decirles de dónde se sacaba la información a través de un manual que les hizo llegar la doctora Miriam, para que ustedes no estuvieran buscando de dónde conseguir esos números. Entonces, me parece que sí se los hizo llegar a todos y de esta manera ustedes podían saber hasta cómo se podía dar un clic para obtener cierta información. Se supone que nuestra área de estadística tiene que ser la primera en tener una información. Pero ¿qué pasaría si a estadística no le pasan todo el personal que se involucra en la atención, llámese médicos, enfermeras, laboratorios, rayos X y demás, en pasarle la información a estadística? ¿Qué sucedería en los tableros de mando? Te dará una información errónea. Correcto, sería un subregistro de información y entonces ahí viene el problema. ¿Por qué viene un problema? Porque no se está entregando la información correctamente.
Pero eso es secundario. ¿Qué van a tener ustedes de problema al interior de las unidades si ustedes están diciendo que el tablero de mando les va a servir para tomar decisiones? Pues eso, se van a tomar malas decisiones porque... Correcto, pero ¿por qué van a tomar malas decisiones? A lo que yo quiero llegar es a lo que sigue después de esa mala decisión. ¿En qué voy a tomar malas decisiones? Se hace una mala gestión hospitalaria. Una mala planeación. Empecemos desde la planeación, doctor. Si yo estoy diciendo que estoy dando, voy a poner el ejemplo que dice aquí, que estoy dando 363 consultas en el mes de enero. Comparativo, disminuí mis consultas de enero del 2021 a enero del 2022 a 269, ¿qué es lo que pudo haber sucedido? Doctor Monsiváis, ayúdeme. Se cerró, se remodeló, se pintó, cambiaron de personal, ¿qué pasó? Bajó la consulta porque cerramos el área de consulta externa porque nos convertimos en un hospital COVID. Correcto. Entonces, siempre tiene que haber un análisis de por qué sube o por qué baja, pero también ese análisis va en relación a qué, a insumos, a medicamentos y demás que se necesitan en la unidad para la atención de los pacientes. Entonces, si ustedes en la planeación estratégica pusieron que se van a dar un número de consultas y esa es la meta anual, ustedes ya hicieron la metodología de Hanlon. Varios de ustedes ya la tienen, ¿cierto? Doctor, Chetumal ya le enseñé, ya tiene su metodología de Hanlon, ya hizo su priorización, ¿está de acuerdo? Sí, es correcto, doctora, la priorización. Es correcto. Y con base a esa priorización usted va a determinar qué insumos, qué medicamentos, qué equipo y qué recurso humano requiere para dar esa atención. ¿Es de acuerdo? ¿Estamos de acuerdo? Sí, correcto. ¿Y qué pasa si usted me dice que va a dar consulta, voy a mentir, de urología? Pero en su cartera de servicios ni en su infraestructura está puesto que va a dar consulta de urología. Sí, pues es un dato equivocado y obviamente pues, la planeación para esa consulta, si se hace, pues está totalmente mal porque no tengo un neurólogo o tendría que pedir un neurólogo y ya está ahí en problemas o no tendría yo las condiciones adecuadas para, no sé, a lo mejor un electroencefalograma y, o sea, los insumos, entonces está todo mal. Correcto. Y entonces, si usted empezara desde definir por medio de los documentos gerenciales, que yo sé que algunos de ustedes todavía no los tienen, pero que se están trabajando en ellos, ¿qué es lo que hacemos? Pues entonces no lo podríamos definir. ¿Cómo se analiza un tablero de mando? Doctor Monsiváis, ayúdeme. ¿Qué hacen ustedes con esto? Doctora, bueno, esto se les comparte a los jefes de servicio, a todo el cuerpo de gobierno, y vamos analizando nuestra productividad. ¿Sí? Como ya vieron, nosotros en el mes de enero teníamos una productividad muy baja, que fue cuando el hospital se reconvirtió nuevamente, fuimos hospital COVID, reconvertimos y empezamos a abrir la consulta tanto de urgencias y atención hospitalaria y empezamos a hacer el análisis de por qué teníamos tan baja producción o tan baja atención a pacientes y de manera gradual vamos haciendo el análisis sobre el aumento de la producción o el aumento de consultas o la atención médica. Pero lo revisamos en juntas de gobierno también, el tablero de control. Es correcto, doctor. Se tiene que analizar justamente en la junta de gobierno para que ustedes puedan llegar a la toma de decisiones. Doctor, ¿la podría correr un poquito hacia el lado derecho de la pantalla, por favor? Qué amable. Si se dan cuenta, hay un comparativo de 2.575 contra 7.020 en este momento. Todavía falta la última medición del mes de diciembre.
¿cómo se sacaría el cuánto por ciento aumentó la consulta? ¿Quién me ayuda? A ver. Respecto al 2021, al total 2021 y comparando con lo que llevamos del 2022, tenemos un aumento del 170% de consulta. Tienen un aumento del 170%. Quiere decir que pueden hacerlo por dos maneras. Lo pueden hacer por una regla de 3, viendo la capacidad máxima de producción, pero aquí yo le voy a hacer una observación, doctor. Su máxima capacidad de producción tiene el total del 2021. Quiere decir que la fórmula está transgredida. ¿Ya se dio cuenta que es el mismo número? Por eso mismo estamos haciendo una versión 2 donde esas fórmulas no se puedan modificar, porque en este momento ustedes pueden decir, pues mi máxima capacidad de producción son 2.575 y no es correcto, porque ese año fue un año COVID para ustedes y no fue lo que puede dar. ¿Cuántas consultas promedio puede dar un consultorio de urgencias por turno? Eso va a ser tema de otra plática, porque yo ahí sí me emociono y de toda la parte normativa, ahí viene una norma en donde me dice cuántos de consulta de valoración de urgencias, cuánto me debo de tardar en el triage, cuánto me tengo que tardar en pasar a un paciente de una cama de observación hacia hospitalización o mandarlo a otra área, a otro hospital, a consulta, etcétera, etcétera. Todos estos indicadores son fundamentales que ustedes tengan conocimiento, pero no me voy a meter en el tema porque si no los voy a hacer más bolas en este momento. Pero sí es importante que ustedes sepan que todo está normado y que en algunos de los casos nosotros tomamos... Doctor, ¿se podrá pasar a la consulta externa, por favor? Ok. ¿Cuánto es el promedio? Aquí sí viene el valor de referencia y no está movido, pero vamos a ver. Tenemos 20 consultorios. Estos 20 consultorios dicen que funcionan 17 en la mañana y solo funcionan 2 en la tarde. ¿Sí? Ya desde ahí tenemos que empezar a hacer análisis. En fin de semana no funcionan de ninguna de las maneras, ¿correcto? Cuando nosotros hacemos esto, hacemos una fórmula. Me están diciendo que atienden en el matutino y en el vespertino, entonces tienen que atender 220 días. ¿Sí? 220 días, si los tomamos a un tiempo promedio de 20 minutos dije tiempo promedio, porque los de primera vez, la norma que dice, ¿cuánto tiempo para un segundo nivel de atención? Esto no aplica para el oncológico. 30 minutos. 30, ¿y para subsecuentes? 15 minutos. 15 a 20 minutos, no sean así. Pues ni en lo que los saludo yo, ni en lo que les pasamos lista. ¿Sí? Entonces, el tiempo promedio que vamos a poner es 20. Entonces, en una hora, ¿cuántos podemos atender? ¿Cuántos? 3. ¿Cuántas horas atienden en un consultorio en la mañana? 8. Ayúdenme con cuentas, ¿eh? 8 horas, ¿seguro que atienden 8 horas? Yo tengo entendido, miren, yo les voy a decir la verdad. Yo sé que por ahí toman café. Después se echan el rímel en la pestañita las mujeres. En lo que encienden la computadora, los que tienen computadora. En lo que pues pasan ya iba a decir el chisme, pero no vamos a decir que a la nota informativa de los pasillos de qué onda, y ya te fijaste que a fulanito y a menganito, y entonces son 6 horas más o menos efectivas, ¿cierto? 3 por 6. 18. Vamos a poner que fueran 7 horas efectivas, que es lo que debería de ser en promedio. 3 por 7.
21. Entonces, doctor, ya le iba a tratar de bajar yo a mi tablero. ¿Se puede ir un poquito para abajo, por favor, doctor? Aquí entonces estaríamos hablando de capacidad instalada. 21 están atendiendo 21 pacientes por consultorio, por turno. ¿Correcto? Entonces, multipliquen. Si ya me dijo el doctor que solo tienen, y ojo, aquí me preocupa que me diga que solo tiene 17 consultorios funcionales en la mañana si tiene 20. Quiere decir que 3 los tiene cerrados sin producir. Y en la tarde tiene 2 consultorios de 20, tiene 18 sin producir. ¿De cuánto es su diferimiento de la consulta, doctor? Ahora, doctora, esta información es del mes de enero. Para el mes de noviembre, nuestros consultorios en la tarde ya son completamente diferentes. Esto lo tengo que cambiar cada mes, porque cada mes me va a dar, entonces. Lo que vamos a hacer, doctor, y esa es una de las segundas mejoras que hay en este tablero, es que se tiene que modificar la información mes a mes, porque obviamente en este momento, si usted está funcionando diferente, la fórmula de la capacidad instalada aumenta o disminuye de acuerdo a lo que usted me está poniendo en la infraestructura. ¿Sí? Entonces, vamos a poner este ejemplo, doctor, no se estrese. En este caso se calculó entonces que atienden de lunes a viernes y entonces estamos haciendo una fórmula en donde me dice cuántos pacientes atiendo por hora y entonces se saca una multiplicación, se saca anual y sale esa máxima capacidad de producción. Esa máxima capacidad de producción, si se puede ir a la derecha, doctor. Entonces me está diciendo que yo tengo que dar 7,600 consultas de acuerdo al número total de consultorios que deberían de atender en la mañana y en la tarde. Y entonces, si lo comparamos el 2022 con lo que llevan ahorita con 5,883 contra mi capacidad máxima de producción, que son 7,600, ¿cuánto llevarían de porcentaje del logro alcanzado en la meta? ¿Quién me ayuda? ¿7,600? Es hacían como 5,883 esa X. 5,883 por 100 entre 7,600. ¿Cuánto, perdón? 77%. Llevan el 77% del logro de la capacidad máxima de producción. ¿Qué pasa si se quedaran con ese 77%? Vamos a poner que ya llegaron a diciembre y ese es el 77%. ¿En dónde estarían de acuerdo a la capacidad de producción? En una capacidad de producción baja, media o la ideal. En una media. Estarían en una media. ¿Y ahí qué vendría? ¿Qué harían a ustedes para tratar de que el siguiente año lleguen a su capacidad máxima de producción? Tenemos que organizar la consulta y estar verificando las horas de atención de pacientes. Sí, correcto. ¿Cuántos pacientes está viendo cada médico en consulta? Correcto. Y verificar los registros que sean los adecuados, porque también puede haber algún subregistro. Es correcto. Pero hay otra situación. Voy a poner el ejemplo de Amatán. ¿Y por qué me voy con Amatán? Me puedo ir con Nicolás Bravo, me puedo ir con Tulum. En el caso de ellos, ¿qué otras estrategias podrían generar para tener consulta? Promoción en los centros de salud. Es correcto. Promoción en los centros de salud y para eso sirve su diagnóstico. ¿Qué? Situacional. El diagnóstico situacional o el diagnóstico de salud. ¿Cuál es el de afuera y cuál es el de adentro? El del hospital es el situacional y de salud es El diagnóstico de salud nos sirve para conocer cuál es nuestra población blanco, a quién vamos dirigidos.
Entonces, si yo conozco cuántos centros de salud me van a proveer de pacientes, entonces yo lo que tengo que ir es decirle a esos centros de salud, oye, dame pacientes. ¿Sí? O sea, no esperen sentados a que lleguen los pacientes, y más si apenas vamos a empezar, como Nicolás Bravo, como Tulum, Chetumal se va a llenar solito, porque van a decir, por fin me van a poder atender. Pero también tienen que buscar las estrategias para que haya un screening y no que todo les llegue de trancazo a ustedes como hospitales de alta especialidad, y que haya un filtro antes de ustedes que realmente les pase lo que ustedes van a atender. ¿Se dan cuenta de la importancia del tablero de mando? Yo nada más estoy hablando de números ahorita, ¿eh? ¿Sí les queda claro? Sí, doctora. ¿Sí? Vámonos para abajo, doctor, por favor. Hasta ahí, doctor. Aquí hablábamos igual, promedio diario de consultas. Si se dan cuenta, hicimos primero la fórmula y ya pusimos un valor de referencia. Aquí lo podemos castigar tanto cuanto ustedes quisieran, o lo podemos ampliar tanto cuanto la necesidad, de acuerdo a la especialidad, lo maneje. En el caso de oncología, doctor, ¿cuánto se tarda un tiempo promedio de una consulta de primera vez en oncología? Ok, pues es demorada porque la misma complejidad de la patología demanda tiempo, pues, ¿no? O ¿Cuál sea, es el tiempo, doctora, aproximadamente? pues yo pondría una consulta de oncología probablemente entre 40 minutos y una hora. Es correcto, esa es una primera vez. ¿Y una subsecuente, doctor? Bueno, depende mucho del tipo de la motivo de la consulta. O sea, si es, por ejemplo, una quimioterapia subsecuente, pues es rápido, puede ser a lo mejor 10 minutos o 15 minutos. Y si es una urgencia o una consulta por una neutropenia febril, pues se puede demorar a lo mejor de 20 a 30 minutos. Entonces dependerá de la subespecialidad. Correcto. Entonces, ¿se acuerda que usted y yo hablamos en una sesión que tuvimos de manera conjunta que íbamos a armar sus indicadores específicamente? Obviamente ese valor de referencia va a cambiar y lo podemos hacer tan específico como ustedes lo necesiten, para que ustedes puedan ir midiendo el avance de cada uno de sus unidades hospitalarias. En el caso de los segundos niveles, ese es el aproximado y no importa si es un vaso comunitario o un hospital general. ¿Sí? ¿Vamos bien o me regreso? Ok. O ya los aturdí. O mejor aún, ya los aburrí. No, estamos aprendiendo. Bueno, vamos hacia abajo, por favor. Bueno, déjele ahí tantitito, doctor. Donde dice, en el instructivo dice, el gestor de calidad en la columna, en el renglón 37-38, dice, el gestor de calidad entregará información mensualmente. La descripción habla de la fórmula. No les estamos inventando el hilo negro, ahí están las fórmulas y dice, número de pacientes con consultas otorgadas más de 30 días después de la fecha solicitada. Esto hablaría de diferimiento en otorgarle la consulta a un paciente, ¿cierto? Sobre el total de pacientes con sí tengo buena vista, pero no tanto, intervenidos de manera electiva. Estamos hablando de que se hayan atendido de manera adecuada, ¿sí? Y es el porcentaje de diferimiento de consulta de primera vez. ¿Qué tenemos que atender más? ¿Primeras veces o subsecuentes? ¿Qué porcentaje atenderíamos de primera vez y cuántos de subsecuentes? ¿Y por qué?
¿70-30, doctora? Ay, hola. No le escuché. Un 70% en primera vez y un 30% subsecuente. 60-40. Ok. ¿Sí? No al revés. Si nosotros tenemos puros subsecuentes, quiere decir que nosotros no estamos captando pacientes. O no estamos egresando. Es correcto. ¿Sí? Sí. Tenemos la hola. idea que es al revés. Doctora, Dígame. por ejemplo, nosotros en oncología tenemos muchísimos subsecuentes porque son pacientes cautivos durante muchos años, o sea, 3 años de tratamiento. Eso iba yo. Hay casos especiales como el de la niñez oaxaqueña y como ustedes, que no puede ser ese porcentaje y está totalmente invertido. Lo que menos queremos es que haya consultas de primera vez de oncología. Pero para eso, ¿qué tenemos que hacer? En los otros niveles. Prevención, ¿no? Para que no le lleguen. Yo lo que menos quiero es que el oncológico tenga primeras veces, porque entonces nosotros no hicimos nuestra chamba ni el primer nivel hizo su chamba. Sí, en oncología de adultos es la prevención lo principal para evitar que desarrollen la enfermedad y en niños no se puede prevenir, más bien es detección temprana. Es correcto, doctor. ¿Hasta aquí vamos bien? Sí. Bájenle, doctor, hágame el favor de pasarse a la carátula y váyase al rubro de calidad. Todos mis gestores de calidad no quiero que participen. ¿Sí quedó claro? Gracias. Ok. ¿Qué ve calidad? ¿A qué se dedica calidad aparte de molestar? Ayúdenme. No se preocupen, no me voy a enojar. Bueno, pues el SOC, Sistema Unificado de Gestión para la Calidad y Atención del Paciente. ¿Me lo puede repetir? Porque tengo aquí una fotocopiadora al lado y no le escucho bien. Carga dentro de varias funciones. Una es el modelo de atención SUB, que es el Sistema Unificado de Gestión, que evalúa la calidad y atención del paciente en el seguimiento de quejas del paciente, de los usuarios. ¿Quién ha escuchado del el modelo de atención de calidad y seguridad en la atención? No quiero que hablen mis gestores. No, doctora. Modelo de atención del Consejo de Seguridad General. Ok. ¿Y de qué habla ese modelo? Modelo en el que se prioriza al paciente para la atención en todo el hospital y ahí manejar todas las cuestiones de seguridad del paciente. Incluye las acciones esenciales de seguridad del paciente, pero realmente es un modelo de atención integral en donde maneja desde los medicamentos, la atención, el personal, recursos humanos, una integración pues muy multidisciplinaria para la seguridad del paciente, y lo que busca es la seguridad tanto del paciente como del personal en el ámbito hospitalario, pero también hay en unidades de salud. Ah, es correcto. O sea, como quien dice, somos el ajonjolí de todos los moles, ¿no? Sí, estamos metidos en procesos, estamos metidos en desempeño, estamos metidos en impacto, estamos metidos en muchas cosas. ¿Sí es correcto? ¿Sí? Bueno, vámonos por favor, doctora, a la foto. Y denme medio segundo, ¿sí? Sí quiero que... ¿El de Isabi? ¿Este?
Lo quito. Ah. Sí. Bueno. Calidad ve todo. Eso es lo que quiero que les quede claro. Calidad ve desde tasas de infecciones, tasas de mortalidad y ve algo que nosotros llamamos atributos y componentes de la calidad. ¿Cuántos atributos y cuántos componentes? ¿Y qué es un atributo y qué es un componente? ¿Quién me ayuda? Hola. ¿Sí me escuchan? Hola, buenos días. Si es gestor, no quiero gestores, ¿eh? Hola, buenas tardes. Aunque usted también es trampa. Es trampa. No, porque buenos días. No, es que ahorita es acá en Tulum un poquito caótico, pero bueno. Un atributo es como la característica de cierta situación. Y la otra era, ¿cuál, doctora? ¿Qué es un atributo y? Un componente. Y un componente. El atributo es la característica y el componente es justo... ¿Perdón? Que soporta, el que refuerza ese atributo. Exacto. ¿Sí? Nosotros ya lo habíamos comentado y en algunas de las reuniones que ha habido. Se está trabajando ahorita en una reingeniería del modelo de gestión de la calidad en la atención de la salud. Esto en coordinación con la Dirección General de Calidad y Educación en Salud. Y entonces definimos que los atributos que se quedan son efectiva, centrada en la persona, seguridad, satisfacción, no los anotes, eficaz y eficiente, integrada, oportuna, equitativa, y que los componentes que vamos a manejar dentro de este modelo son liderazgo, responsabilidad social, formación, capacitación del personal, mejora de procesos, capacidad organizacional, regulación jurídica y normativa, sistemas de información y participación de las personas, las familias y las comunidades. ¿Se dan cuenta que vamos acorde y alineados a los objetivos del Plan Nacional de Salud? ¿Sí o no? Sí. Y entonces, media hora. Y de esta manera nosotros podemos medir la efectividad de los servicios de salud de las unidades hospitalarias. ¿Cómo lo podríamos medir? Pues con el número de consultas que dan, con cuántas cirugías realizan, cuántas no se reinfectan, etcétera, etcétera. La seguridad igual, ¿no? Cuántas no regresan por una situación igual a por la que fueron egresados la primera vez, cuántos no tienen infecciones, etcétera, etcétera. Y entonces aquí vienen esos indicadores como indicadores de desempeño o indicadores de impacto. ¿Sí? ¿Sí queda claro? ¿O los estoy haciendo muchas bolas? No, sí, lo que pasa es que lo que usted acaba de decir tiene mucha razón, porque, por ejemplo, hablando de infecciones de heridas del sitio quirúrgico, específicamente muchas veces el paciente egresa del servicio de cirugía y en teoría egresa bien. Y 7 días después o 5 días después el paciente es atendido en urgencias por una dehiscencia de herida. Se hace la curación,
se atiende al paciente, se reinterviene, y me refiero a reinterviene, no necesariamente tiene que ser quirúrgicamente, sino se le da el antibiótico y el paciente se va. Y entonces tú cuando revisas, por ejemplo, las hojas diarias, una semana después te das cuenta que hubo una dehiscencia de herida, pero también tiene que ver ese subregistro también, porque finalmente creo que esta parte de la capacitación, insisto, la semana pasada lo platicábamos con el tablero de controles y hoy creo que queda reforzado. Si también nosotros a nuestros jefes de servicio, a todo nuestro personal de salud, no capacitamos en esta parte, los diagnósticos siempre son subregistrados. Entonces, la estadística, pues siempre nos queda corta, ¿no? Uno analiza las tasas anuales en muchos países y dice, ¿cómo es posible que las tasas, por ejemplo, de licencia de infecciones de heridas quirúrgicas son tan altas y en México, pues son de los que siempre estamos en verde? Pero ya cuando analizas al interior de tu información, te das cuenta que efectivamente pasaron por el servicio de urgencia las licencias de heridas de cesáreas, las licencias de heridas de posoperados, ya sea de cole, apéndice, los de trauma, ni se diga. Y, por ejemplo, un año después que regresa un paciente con una complicación por una placa en trauma, dice, pues es que ya no es una IA, y sí es una IA, porque finalmente esas se siguen hasta un año posterior del egreso, ¿no? Entonces sí creo que esta información es muy importante porque, insisto, no siempre se nos da la parte gerencial y la parte sobre todo del registro adecuado de la información, porque esta es otra. Una cuestión es que nosotros generemos la información, pero también qué tipo de calidad de información generamos, porque si nosotros desde que registramos mal un diagnóstico, por supuesto que cuando se captura, pues se va a capturar en un rubro que tal vez no es. Y al final de año, el siguiente presupuesto, pues nos quedamos cortos en todo, cortos en insumos, cortos en personal, cortos en medicamentos, cortos en muchas cosas, ¿no? Y creo que es parte de lo que se viene arrastrando a través del tiempo, y tal vez eso que usted hablaba un poquito de la calidad y de la seguridad del paciente, esa es otra cosa. Calidad en México no es un tema nuevo, ya llevamos un buen de décadas, y seguridad del paciente, pues otro tantito, y en los hospitales públicos no es como una cultura que permee sobre la calidad y la seguridad del paciente. O sea, hablar de procesos en un hospital privado no es ningún problema porque se habla sobre procesos y se cuida mucho la seguridad del paciente, pero hablar de procesos en los hospitales públicos cuesta mucho trabajo el apego a estos, no tan simple como el lavado de manos. Correcto, y le agradezco la acotación y justamente viene a eso. Ustedes tienen que conocer, y todo el personal tiene que conocer, el CIE-10. ¿Quién lo conoce? A ver, directivos, ¿quién conoce el CIE-10? Sí, y ese CIE-10 tiene que conocerlo todo el personal, porque no va a ser lo mismo una apendicectomía no complicada que una apendicectomía ya complicada, que tuvo que usar un Penrose, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, justamente viene a colación con lo que ya hablábamos desde el inicio, en donde se va a tener que hacer un análisis y se tiene que hacer una proyección futura hacia el siguiente año de insumos, de recursos y demás que se necesitan en la organización para la atención de este tipo de pacientes. Entonces, si todos le ponemos apendicectomía, para los de estadística es muy fácil ponerle, pues, apendicectomía sin título ni apellido específicamente, si fue complicada o no complicada, ¿no? Y eso les quita, dígame. La clasificación o el diagnóstico adecuado nos hace ser un hospital de mediana o de alta complejidad o de baja complejidad de acuerdo a los diagnósticos que estamos presentando. Es correcto. No es lo mismo poner una apendicitis complicada a poner solamente una apendicitis, ¿no? O tener una cirugía grande a tener una cirugía de algún dedo, o sacar un diente o sacar una muela. Es decir, eso nos clasifica de acuerdo a qué tan complejos estamos siendo, y en base a eso qué tanto presupuesto debemos o podemos solicitar.
Es correcto, justamente. Y entonces si ustedes me dicen, y vamos a poner el ejemplo de la consulta, es que doctora, estamos saturadísimos, pero no le llegan a la capacidad máxima instalada. Entonces, ¿qué tendríamos que hacer? Pues analizar, ¿no? Porque si ustedes me dicen, es que necesito otro recurso, pero hago 5 cirugías, ¿cuántas cirugías me da por quirófano por turno? 2,5. 2.3 o 2.5. En un segundo nivel, obviamente cambia la complejidad en el hospital oncológico porque las cirugías no van a tardar 2 a 3 horas, ¿cierto? Pero yo espero que todos los básicos me hagan 2.5 cirugías, casi 3 por turno. Si ustedes me dicen, no, pues es que estoy haciendo una cirugía cada 24 horas, pero quiero otro cirujano, ¿qué creen que les vamos a decir? ¿Qué creen que les vamos a decir? Que hagan su carta a Santa Claus, porque nosotros no les vamos a dar nada. Porque necesitamos que ese quirófano esté produciendo su máxima capacidad instalada, su máxima capacidad de producción, para que yo pueda decir que realmente necesitan otro recurso. O que el diferimiento quirúrgico sea tan grande que necesiten otro recurso para poder disminuir ese diferimiento quirúrgico o esa oportunidad de atención quirúrgica, si lo queremos ver en atributos de la calidad, que le pueda dar a ese paciente todas las características para que salga bien librado de una cirugía. ¿Sí queda claro? ¿Sí? Bueno, a mí no me gustaría aturdirlos más. Creo que el ejemplo que ponen en tanto ahorita Soledad de Graciano como el que puede poner Texcoco van a ser muy similares en el sentido de que tiene que haber un análisis. Lo que yo quiero es que se queden con eso. Tiene que haber un análisis contra los valores de referencia y que estos valores de referencia, por supuesto, tendrán que estar plasmados con sus metas, con sus objetivos, con su cartera de servicios y bien alineados a los objetivos. ¿Sí? Y que si nosotros hacemos una correcta planeación a través de un tablero de mando integral o un tablero de control, como quieran llamarle, entonces no tenemos que pedirle nada a los pacientes. ¿Sí? ¿Sí queda claro? Sí, doctora. Hoy tuve muy callado a Tecash. ¿O ya se me fueron? ¿No? ¿No se me han ido? Doctora. Ok. Pues yo creo que vamos a dar por concluida esta última sesión. Ya los vamos a dejar descansar 24 esta semana y la otra. Y nos vemos, ¿qué día nos vemos, enero? El día 10. ¿El día 10?